En los rincones más oscuros de la historia criminal de México existe un nombre que muy pocos se atreven a pronunciar, que es Magdalena Solís, una mujer que no solo asesinó, sino que creó un culto donde el derramamiento de sangre era sagrado. Esta no es una historia inventada, esta es una historia real de la sacerdotisa de la sangre. Magdalena Solís nace en los años 40 en Tamaulipas, México. Tuvo una infancia marcada por la pobreza, el abuso y una vida marginal. Aparentemente ella empieza a ejercer el servicio de la prostitución a temprana edad con su hermano Eleazar Solís, quien también trabajaba como su proxeneta. Magdalena Solís desarrolla una grave psicosis teológica, que significa la presencia del delirios psicóticos o alucinaciones que tienen un contenido religioso o espiritual. Tenía una perversión sexual basada en tomarse la sangre de sus víctimas y el terrible sadismo con el que perpetró sus crímenes, contando también con prácticas de fetichismo y pedofilia. Lo siguiente es una cadena de asesinatos rituales. Las víctimas eran personas jóvenes del pueblo que dudaban mucho de este culto. Eran brutalmente torturadas con cortes, mutilaciones y quemaduras. Ahora nos vamos un poco a la secta de los hermanos Hernández, que inicia a finales de 1962 y a principios de 1963. Los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes, que crearon una estafa que según ellos era muy brillante y creerían que esto les iba a solucionar todos sus problemas. Llegan a un pueblo de Hierbabuena, una comunidad marginada al norte de México, con un poco más de 50 habitantes, todos ellos sumidos en la pobreza y en su mayoría analfabetos. Ellos llegan y se proclaman en este pueblito profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. Les dicen que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían regalos y tesoros que habían en las cuevas de las montañas incas, lugar donde también ellos realizaban todos sus ritos, y que pronto los dioses vendrían a reclamar la potestad de su antiguo reino y castigarían a todos los incrédulos. Bueno, y esto recalquemos que los hermanos Hernández no tenían ni idea de la mitología inca, entonces no sabían nada de la historia de ellos, pero viendo que el pueblo en el que están son la mayoría gente sumida en la ignorancia y la miseria, aprovechan para decirles mentiras que hacen que ellos se convencen de una manera inmediata, dando así que esta secta se fundara y ellos exigiendo tributos económicos y sexuales, tanto a mujeres como a hombres. Los Hernández pasan de ser unos simples ladronzuelos a ser unos estafadores y esclavistas sexuales que organizaban orgías durante las cuales ellos utilizaban narcóticos. Este culto sigue funcionando durante mucho tiempo, sin ningún problema. Después los creyentes se molestan porque ven que todas estas promesas no son cumplidas. Entonces es cuando ellos lideran un plan y van a Monterrey a reclutar prostitutas para ver quién quería formar parte de este fiasco. Y aquí es donde entra Magdalena y su hermano, quienes fueron unos de los que accedieron. Durante un ritual hacen como si Magdalena Solís apareciera de la nada, como en un ritual de magia, haciendo que ella se vea como la reencarnación de una diosa. Con lo que nadie contaba era que Magdalena Solís se iba a creer esto, ella misma, la que está poniendo la farsa aquí. Poco después de entrar a la secta, Magdalena Solís toma el mando. Para esto, dos personas que estaban involucrados en la secta están cansadas de los abusos sexuales, así que intentan escapar de ella. Ellos queriendo escapar y los demás creyentes van y los acusan a los sumos sacerdotes porque ellos están presos del miedo. La condena de Solís es clara. Esta era pena de muerte. Estas dos personas fueron linchadas y apedreadas por todos los creyentes. Posteriormente, después de estos dos primeros asesinatos, como es característico de los asesinos en serie, sus crímenes se tornaron cada vez más violentos. Magdalena, ya aburrida de las simples orgías, comienza a exigir sacrificios humanos e idea un ritual de la sangre. El sacrificado siempre era un miembro de la secta, quien era golpeado, torturado
quemado, mutilado por todos los miembros del culto. Posteriormente a esto se le practicaba una sangría, donde la víctima era desangrada hasta morir. La sangre se depositaba en un cáliz mezclada con sangre de pollo. El ritual también incluía sacrificios animales y el uso de narcóticos. Solís bebía del cáliz y después daba de beber a los sacerdotes, los hermanos Hernández y Eleazar Solís, y finalmente ella les brindaba de este cáliz a los demás miembros. Supuestamente que después de beber este cáliz, esta sangre, esto les daba poderes sobrenaturales a cada uno. Y posteriormente al sacrificado le sacaban el corazón. Basándose ahora sí en la mitología azteca, ya que ellos decían que la sangre era el único alimento digno para los dioses. A través de ella se preservaba su inmortalidad. La diosa necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven. Es así porque Magdalena Solís se hacía pasar como la reencarnación de una diosa azteca que se llamaba Coatlicue. Aquí, chicos, les pido una disculpa porque la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien. Esta carnicería dura 6 semanas continuas del año de 1963, periodo en el cual 4 personas murieron de esta terrible forma. En los últimos sacrificios se llegó a extraer el corazón de las personas vivas. Una noche de mayo del mismo año, un joven de 14 años vecino de la localidad, llamado Sebastián Guerrero, deambulaba por las cercanías de las cuevas, en donde la secta de Solís realizaba estos ritos. Atraído por las luces y por los ruidos que veía por el interior de las cuevas, entró a husmear. Él, en silencio para que nadie lo escuche, solo se queda viendo cómo desollaban a una víctima. Él sale corriendo aterrado 25 kilómetros desde Hierbabuena hasta la localidad de Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policía más cercana. Lo que Sebastián le dice a la policía, exhausto y en shock. Un grupo de personas se reunían para beber sangre como vampiros. Los oficiales se ríen pensando que esto es una tontería de niño. A la mañana siguiente, un oficial llamado Luis Martínez lo escolta hasta su casa y de paso podría mostrarle en dónde él vio los vampiros. Este es el último día donde Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. La policía, al ver que estas 2 personas desaparecen, toman este caso en serio, y aquí es donde se empieza a conversar de una secta satánica. El 31 de mayo del mismo año, la policía, en conjunto con los militares, desplegan un operativo en Hierbabuena y detienen a Magdalena y a Eleazar Solís en una finca de la localidad, los cuales tenían en su poder una cantidad considerable de hierba verde. Ya saben a qué me refiero. Santos Hernández es abatido por los disparos de la policía al resistirse al arresto. Cayetano Hernández es asesinado por uno de los miembros de la secta considerado como loco, llamado Jesús Rubio. En requisas posteriores se encuentran los cuerpos descuartizados de Luis Martínez y Sebastián Guerrero, cerca de la finca donde fueron detenidos los hermanos Solís. A este último se le había estripado el corazón al estilo de los sacrificios aztecas, y después fueron encontrados los cuerpos de las 6 víctimas sacrificadas, también descuartizados. Magdalena y Eleazar son condenados a 50 años de prisión, lo cual me parece muy poco, o sea, ellos tuvieron que tener la pena de muerte o cadena perpetua, a mi opinión personal, obviamente, ya que ellos fueron acusados por tan solo 2 homicidios, los de Guerrero y los de Martínez, ya que a ellos no se les pudo vincular con los demás 6 asesinatos porque los miembros de la secta se negaron a declarar. Muchos de la secta murieron abatidos el día que llegaron a inspeccionar. Todas estas personas que se salvaron y fueron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por 6 cargos de asesinato en modalidad de homicidio en grupo, pandilla o linchamiento. Dado a que ellos eran analfabetos, esto sirve de atenuante ante el juez. No fue hasta que años después hablan de los horrores que vivieron en este culto. Lamentablemente no encontré más información de Magdalena Solís. No se sabe si murió, si se fugó de la cárcel, no se sabe más de la vida de ella. Hoy su destino final es incierto, pero su historia queda grabada como uno de los crímenes más aterradores de Latinoamérica. Una historia donde la fe ciega, el abuso y la locura se unieron en un culto de muerte.
Por Dios, qué historia tan macabra, tan sádica. Muy pocas historias dejan tanto impacto como esta. Esto nos deja ver que las personas que no tienen mucho conocimiento, que son poco ignorantes e inocentes, son muy fáciles de manipular. Esto es algo parecido al caso de la huérfana. Aún no lo traigo al canal, pero muy pronto les contaré. Sin nada más que decir, soy Aleda Cuenta, él es Pablo. Y por cierto, al momento de fumar lo saqué del cuarto para que no piensen que lo puedo intoxicar. Estaba muy inquieto y por eso lo bajé, sino que mi conejito pues es un poquito más tranquilito, pero eso les quiero comentar, que en cada video va a salir una mascota diferente, ya que tengo 7. Y nada, con esto me despido. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, porque también hago música, y ahí nos vemos, ¿ok? Entonces, cuídense y adiós.